Ya, comenzamos esta ayudantía. Buenas tardes nuevamente. Un saludo a Miranda y a Valentina Cornejo. Ellas van a estar ayudando en el chat por si tienen alguna duda. Hola, profe, hola a todos. Hola. Entonces les voy a compartir pantalla. En el chat hay un link de Peer Deck, ¿ya? Revisemos ese link. Ya. En la presentación que estamos viendo ahora aparece cómo aplicar la definición operacional de fuerza de acuerdo con la primera ley, ley de la inercia, es decir, cuando el objeto está en equilibrio de traslación, o sea, cuando está en reposo o cuando se mueve con movimiento uniforme rectilíneo. Y en el caso 2, cuando el objeto presenta aceleración. Ya recuerden que cuando presenta aceleración, el movimiento está cambiando. Así que en el caso número 2, la fuerza neta no es cero. ¿Ya? Entonces veamos primero la imagen que está a la derecha, la primera imagen. Aplicación de la primera ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas es cero. Todas las fuerzas que el objeto recibe se anulan. En esta imagen o diagrama de cuerpo libre está dibujada la normal, la tensión y el peso. ¿Ya? En este caso la suma de las fuerzas da cero, así que el objeto o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Como la fuerza neta da cero, significa que la suma de todas las fuerzas en el eje X suman cero y la suma de todas las fuerzas en el eje Y suman cero. El dibujo de abajo dice aplicación de la segunda ley de Newton. En este caso, el movimiento cambia porque hay aceleración. En ese caso, la suma de todas las fuerzas, como vimos en el bloque anterior, es igual a la variación del momentum partido por la variación de tiempo, pero si la masa no cambia, esto va a ser masa por aceleración. Es decir, en el eje X se va a cumplir que la suma de todas las fuerzas a lo largo del eje X van a sumar masa por aceleración en X, y la suma de todas las fuerzas en el eje Y van a sumar masa por aceleración en Y. Es decir, en ambos casos vamos a poder escribir ecuaciones y vamos a poder despejar alguna variable especial, como por ejemplo la aceleración. ¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio sobre habilidad de pensamiento 3, que es aplicar. En este caso aplicamos conservación del momentum. Se tiene dos átomos A y B
en trayectoria de colisión, los datos son los siguientes: masa de A, 2 por 10 a la menos 27 kilogramos, velocidad inicial de A es 100 menos 50 metros por segundo, masa de B, 3 por 10 a la menos 27 kilogramos, velocidad antes del choque de B es 130,30 metros por segundo. Calcule la máxima variación posible de energía cinética. ¿Ya? Como están preguntando por la máxima variación posible de energía cinética, significa que después del choque ocurre algo especial. ¿Alguien se acuerda qué cosa es? Para calcular, ¿Se quedan unidos? quedan unidos. O sea, son átomos y si se quedan unidos significa que Es un enlace. forman un enlace y gracias al enlace terminan formando una molécula. ¿Ya? Una consulta, pero ahí no decía energía mecánica. Sí, pero recuerda que la mecánica es la cinética más la potencial. Y en el bloque anterior dijimos que la potencial era despreciable. Ah, que era despreciable, que era muy, muy pequeña. ¿Ya? Ya, pues. Átomo A con cierta velocidad inicial de A, átomo B con cierta velocidad inicial de B, que son datos, ¿ya? Y sabemos que después del choque terminan unidos formando un sistema llamado molécula, ¿ya? Molécula cuya masa es masa de A más masa de B, y como esto forma una unidad, todo se mueve con una única velocidad, llamada velocidad final. Y sabemos que el momentum total se conserva. El momentum inicial es igual al final. ¿Ya? Calculamos el momentum inicial, que va a ser masa de A por velocidad inicial de A más masa de B, la masa no es vector, más masa de B por velocidad inicial de B. ¿Ya? Reemplazamos los valores, 2 por 10 a la menos 27 por 100, menos 50 más 3 por 10 a la menos 27 por 130,30. ¿Ya? Con eso vamos a tener el vector momentum inicial. (5.9 por 10 a la menos 25 en X, coma, menos 1 por 10 a la menos 26 en Y, kilogramos metro dividido por segundo. Ya, voy a revisar los cálculos nuevamente, un control de calidad. ¿Sí?
Está bien, ¿ya? Y ese vector es igual al momentum final de la molécula, que es igual a masa de la molécula por velocidad de la molécula. Despejamos la velocidad de la molécula dividiendo por la masa de la molécula. ¿Ya? Aquí hay que dividir por la masa de la molécula, que corresponde a 2 por 10 a la menos 27 más 3 por 10 a la menos 27. Eso es 5 por 10 a la menos 27. Con eso obtenemos la velocidad, dividiendo por ese número. En X da 118. Y en Y da menos 2. Entonces podemos calcular la energía cinética final, la energía cinética inicial, restar, y ese número va a ser la máxima pérdida de energía cinética. ¿Ya? Energía inicial va a ser igual a 1/2 de la masa de A por la rapidez inicial de A al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por la rapidez inicial de B al cuadrado. ¿Ya? Esto es dato, vale 2 por 10 a la menos 27. Esto es dato, 3 por 10 a la menos 27. La velocidad inicial de A vale 100, menos 50. Por lo tanto, por Pitágoras, la rapidez al cuadrado vale 100 al cuadrado más 50 al cuadrado. En cambio, para B, esto es 130,30. Por Pitágoras, B cuadrado va a ser 130 al cuadrado más 30 al cuadrado. ¿Ya? La primera es 12.500. Y el otro da 17.800. ¿Ya? Y ahora hay que sumarlos, ¿ya? Para calcular la energía cinética. Calculamos 1/2 de la masa de A por 12.500 más 1/2 de la masa de B por 17.800. Energía inicial, 3.92 por 10 a la menos 23 joules. Ahora calculamos la energía final. Energía final es 1/2 de la masa total por la rapidez final al cuadrado. La masa total dijimos que era 5 por 10 a la menos 27. ¿Ya? La rapidez final es esta. Hay que elevarla a 2. Sería 118 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ya? Y esa sería la energía final de la molécula. Eso da 3.48 por 10 a la menos 23 joules. ¿Ya? Con este número y este número
calculamos la máxima pérdida de energía cinética. ¿Ya? O sea, hay que restarlo. ¿Ya? La máxima pérdida es 4.38 por 10 a la menos 24 joules. ¿Alguna duda? No me quedó claro cómo llegaba la energía final. ¿La puedes explicar de nuevo? ¿Dónde se acaba ese dato? La energía final, ya. Es un medio de la masa de la molécula, que era 2 por 10 a la menos 27 más 3 por 10 a la menos 27 por la rapidez de la molécula al cuadrado. Pero ya habíamos calculado la velocidad de la molécula. Está ahí. La calculamos con el momentum. ¿Ya? Ah, ya, de veras, de veras. Así Se me que olvidó esa al parte. cuadrado sería eso. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Se tiene un cuerpo en equilibrio en un plano inclinado en la situación límite, es decir, se cumple en forma exacta que el roce estático vale mu estático por normal. En el bloque anterior vimos que ese es el valor máximo. ¿Ya? Un poquito más y empieza a moverse el objeto. Determine el valor del coeficiente de roce estático. ¿Ya? Entonces, en este caso, como el objeto no se mueve, aplicamos la ley de la inercia y sabemos que las fuerzas en X suman 0 y las fuerzas en Y suman 0. Según el dibujo, esto es X, esto es Y, esto es alfa. Alfa vale 30 grados. El objeto está aquí. Dibujamos la fuerza peso, vertical hacia abajo. El ángulo alfa se repite. Propiedad matemática. ¿Ya? ¿No eran 35 grados? Vamos a revisar. Cierto, es 35. Gracias. Y además está la fuerza de roce estático. Fuerza de roce estático. Y está la normal, perpendicular a la superficie. ¿Ya? Entonces sabemos que roce más normal más peso, ¿cuánto suman? 0. 0. ¿Ya? 0 en X, 0 en Y. ¿Ya? El roce es igual a, fíjense que es un vector que apunta en X positivo, o sea, vale R,0. Ese es un vector que apunta en X positivo. La normal es un vector que apunta en Y positivo,
Esa es la normal, apunta en Y positivo. El peso en Y apunta hacia abajo, en negativo, y en X apunta hacia la izquierda, es negativo. ¿Ya? No se olviden que aquí hay un triángulo rectángulo donde la hipotenusa, esta es la hipotenusa vale M por G. ¿Ya? Así que el peso, O sea que la hipotenusa es como el... ¿Se puede entender qué es el peso? sí, correcto. Ah, ya. ¿Ya? El peso es un vector que en X, como dijimos, era negativo, y si este es el ángulo alfa, esto es el cateto opuesto. Se obtiene con la función seno, ¿ya? Hipotenusa, seno del ángulo, coma, hipotenusa o seno del ángulo. ¿Ya? La masa vale 5.7, G vale 9.8, es dato, alfa vale 35 grados, así que podemos despejar el peso. En X vale menos 32. Y en Y vale menos 46 aproximadamente. Ahí le voy a poner un decimal más, 45.8. Luego, roce más normal más peso es igual a 0 en X, 0 en Y. ¿Ya? Lo que significa que el roce más 0 más eso da 0 y eso más la normal menos 45.8 da 0. ¿Ya? Es decir, la normal vale 45.8 newton. Luego, el roce estático, R. Recuerden que en el bloque anterior vimos que el valor máximo, que eso es lo que están preguntando en este ejercicio, el valor máximo vale mu estático por normal. ¿Ya? Entonces, el roce menos 32 da 0, el roce vale 32, ¿ya? Pero eso es igual a mu estático por normal, así que podemos despejar el coeficiente de roce estático, ¿ya? 32 dividido por 45.8. 0.699. Adimensional. O aproximadamente 0.7. ¿Dudas? Fernando Vergara, ¿dudas? No, ninguna, profe. Yo me perdí en el final. ¿Qué fue lo que sacó? Ya. Vamos a ver el final.
Entonces, el roce más 0 menos 32 es 0. Lo que implica que el roce vale 32. Pero el roce también vale esto. Lo colocamos ahí. Mo estático por normal. Y despejamos. Como pueden ver, 32 es mo estático por 45.8. Así que despejamos mo estático. Esa era la pregunta. Calcule coeficiente de roce estático. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿Más dudas? Si tuviera movimiento, simplemente, o sea, ¿cómo sería? Sí, esa es la pregunta. Ya. ¿Cómo sería si tuviese movimiento? Si tuviera movimiento, solo cambia una cosa. Cambiaría esto. Lo voy a borrar. Cambiaría eso. ¿Ya? Aquí ya no sería 0. Aquí. Sería igual a masa por aceleración. O sea, va a ser igual a masa por aceleración en X, masa por aceleración en Y. Todo lo demás es igual. Ah, y falta algo. Y como se está moviendo, aquí sería mu cinético. Porque el roce sería cinético. ¿Ya? Ya, y había que agregar también la fuerza que lo está haciendo que se mueva, ¿no? No, porque esa fuerza es La la suma suma de las fuerza. tres. Ah, ya, claro, sí, 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 es verdad. Y en donde dice masa por aceleración, eso tiene que tener en cuenta la dirección, ¿verdad? Como hicimos con los otros. Claro, son vectores. Sí. Ya. Profe, ¿cabe la posibilidad de que lo lleguen a preguntar esto mismo, pero en un plano tridimensional? ¿Se daría de una forma similar o es un caso muy especial? No, esto no. Un avión puede ser, pero un objeto cayendo no. Ah, ya. ¿Más preguntas? Ya. Siguiente ejercicio. Se tiene una molécula de agua con el oxígeno ubicado en el origen en 0,0,0. La constante elástica del enlace covalente entre uno de los átomos de hidrógeno y el de oxígeno tiene un valor de 1600 newton partido por metro, ¿ya? Valor real por si acaso. La posición de equilibrio del hidrógeno es igual a 5,8,4 por 10 a la menos 11 metros. ¿Qué significa posición de equilibrio? Significa que en esa posición el enlace tiene su tamaño natural. En esa posición el enlace no está ni estirado ni comprimido, está normal. ¿Ya? Letra A, encuentre la fuerza elástica cuando el hidrógeno se desplaza a la posición 9,3,6 por 10 a la menos 11 metros. Y letra B, calcule la magnitud de la fuerza elástica calculada en A. ¿Profe? ¿Sí? En cuanto al valor que tiene la constante elástica, 1600 newton metro, ¿no se puede hablar de joules? O... No, porque es dividido. Si fuera multiplicado sería joules. Ah, ya. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya. ¿Más preguntas? Entonces el oxígeno está en el origen.
imaginemos que el hidrógeno del que hablamos es este es el vector posición, es dato, ¿ya? Vale 5,8,4 en la situación de reposo. Necesitamos la longitud natural del enlace, ¿ya? La longitud natural va a ser el módulo de 5,8,4 por 10 a la menos 11, ¿ya? Usamos Pitágoras, ¿ya? Raíz cuadrada de x cuadrado, m cuadrado más z cuadrado. La longitud natural es 1,025 por 10 a la menos 10 metros, ¿ya? Y después dice que ahora el hidrógeno está en otra posición, su vector ahora es otro, ¿ya? Es 9,3,6 por 10 a la menos 11, ¿ya? Calculamos la nueva longitud, ¿ya? El módulo de 936 por 10 a la menos 11, aplicamos Pitágoras, Profe, ¿de dónde salió el 9,3,6? el ¿Lo dato, daban? Ah, el ya. dato, sí. Ok. Y da 1,123 aproximadamente por 10 a la menos 10 metros, ¿ya? Hay que ver cuánto cambió la longitud, calculamos delta L, ¿ya? L final menos L inicial, se obtiene 9,75 por 10 a la menos 12 metros, ¿ya? Positivo, o sea, se estiró, por lo tanto, la fuerza va así. ¿Saben por qué? Lo expliqué en el bloque anterior. ¿Alguien se acuerda? Porque es una fuerza restituyente. Entonces voy a Correcto. intentar Sí, hacer como el efecto contrario que acaba de hacer que se estiró. exactamente. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es calcular este versor y cambiarle el signo. Y ahí tenemos el versor de la fuerza, ¿ya? Entonces el versor va a ser 9,3,6 por 10 a la menos 11 dividido por esto. Es el tamaño. 1,123 por 10 a la menos 10. En X da 0,8 aproximadamente. En Y 0,27. Y en Z 0,53. ¿Ya? Tenemos el versor con el signo menos, no se olviden, ¿ya? Hay que cambiarle el signo, el versor y la variación de longitud, ¿ya? Con eso hay que calcular la fuerza. La fórmula dice que la fuerza vale menos K por delta L, ¿ya?
Por lo tanto, el módulo de la fuerza vale K por variación de longitud. ¿Ya? El módulo. K vale 1600. La variación de longitud, lo calculamos, vale 9.75 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Eso da 1.56 por 10 a la menos 8 newton. Luego la fuerza es el módulo por el versor, ¿ya? El módulo está calculado. Y el versor está aquí, pero con el signo menos, ¿ya? Lo puedo poner adelante, menos. ¿Ya? Lo voy a revisar. Sí. Entonces en X da menos 1.25 por 10 a la menos 8, en Y menos 0.42 por 10 a la menos 8, en Z menos 0.83 por 10 a la menos 8 newton, y letra B, el módulo con Pitágoras da este número, ¿ya? 1.56 por 10 a la menos 8 newton. ¿Ya? Profesor, ¿por Sí. qué en el procedimiento la K está positiva? Porque anoté módulo, mira. ¿Ya? Ah, ok. En todo caso, después le puse el signo. Sí. ¿Más dudas? ¿A qué se refiere en la B cuando dice la magnitud de la fuerza elástica calculada en A? Ya. Sería letra B. Fíjate que aquí está la letra A. ¿Ya? Letra B, la respuesta es raíz cuadrada de 1.25 al cuadrado más 0.42 al cuadrado más 0.83 al cuadrado por 10 a la menos 8. Es la hipotenusa. ¿Ya? Ah, es que lo que me hacía referir es cómo estaba formulado, tipo como estaba dicho, calculada en A, eso no lo entendía. Sí. Ya. ¿Más preguntas? Paulina Uribe, ¿dudas? Julio Espinosa, ¿dudas? No, profesor. Profe, si se hubiera retraído, en vez de estirarse, El versor, este, el versor apuntaría hacia afuera. hacia afuera y será positivo. Sí. Ya.
¿Cuál fue el nivel de dificultad de la aplicación de la ley de conservación del momentum en el contexto de las colisiones? Aquí me refiero a cuando dos átomos formaron una molécula y calculamos, gracias al momentum, calculamos la máxima pérdida de energía. ¿Ya? ¿Tienen que opinar? Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad asociado a la aplicación de la segunda ley de Newton? Aquí se refiere al objeto en el plano inclinado, donde está la fuerza de roce, la fuerza peso y la fuerza normal. Pregunta 3. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la comprensión de los casos especiales de fuerzas? Peso, roce normal y también fuerza elástica. Fuerza elástica en el caso de los enlaces. Ya. Ya. Eso era lo último que había que ver hoy día. ¿Alguna consulta? Profe, acerca de la materia de MCU, eso lo veremos en un, me imagino que en la 2. En la segunda prueba, sí. Ok. Y la materia podía ser enseñada en forma sincrónica o asincrónica, y esa vez fue asincrónico, con un video y una guía. ¿Ya? Claro, sí. ¿Más dudas? ¿Subirá una guía de ejercicio de esta materia? No te entendí, Lucas, ¿no? ¿Y si subirá guía de ejercicio de esta materia? ¿Guía de leyes de Newton? Pero de ejercicio. Sí, la guía 8 está en material docente. Ah, ya está bien. Sí. ¿Ya? Ya. ¿Más preguntas? No, profe, ninguno. Ya. Entonces dejamos hasta aquí este seminario. Me despido, que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao. No, profe, cuídense. Muy bien, Chao, nos que esté vemos. muy bien. Chao, Chao, profe. Chao. Que esté bien, profe. Chao.